Si te paras a pensarlo fríamente, es alucinante. Toda la complejidad de un ser vivo, no sé, desde sus instintos hasta el color de sus ojos, todo está escrito en un lenguaje químico que es increíblemente denso. Es que es eso, es el manual de instrucciones definitivo. Exacto, el manual de la vida. Y hoy vamos a analizarlo, pero a fondo. Pues sí, porque hoy no vamos a hablar de células ni de órganos, sino del software que lo dirige todo. Tenemos un material de estudio muy completo sobre los ácidos nucleicos y la idea es esa, desentrañar cómo estas moléculas, almacenan, transmiten y ejecutan las órdenes. Y entender la arquitectura que hay detrás, claro. Con estos documentos como guía, vamos a ver a los dos grandes protagonistas, el ADN y el ARN. Y no solo qué son, sino porque sus diferencias, que a veces son diminutas, lo cambian absolutamente todo. Precisamente, porque en biología molecular, la estructura no es un detalle, es el mensaje. La forma de estas moléculas determina su función de una manera asombrosamente precisa. Así que, si te parece, empecemos por los ladrillos. Por las piezas básicas de este mecano. Exacto. Venga, vamos a ello. Según los apuntes que tenemos, para construir estas cadenas que son enormes, solo se necesitan 3 tipos de piezas. Una base nitrogenada, que serían como las letras del código. Ajá. Una pentosa, que es un tipo de azúcar, y un grupo fosfato. Pues empecemos por esas letras, las bases nitrogenadas, que son el corazón de la información. Hay como 2 familias, ¿no? Las púricas, que son más grandes, con un doble anillo, son la adenina y la guanina. A y G. Eso es. Y luego están las pirimidínicas, que son más sencillas, con un solo anillo. Ahí tenemos la citosina, la timina y una que me ha llamado la atención, el uracilo. ¿Uracilo? ¿La U? Sí, que parece ser como la prima rara que solo aparece en el ARN, ¿no? Muy bien visto. Y esa no es la única diferencia clave, ni mucho menos. La segunda la encontramos en la segunda pieza, en el azúcar. La pentosa. La pentosa. En ambos casos es un azúcar de 5 carbonos, pero aquí es donde la naturaleza tomó una decisión de diseño fundamental. En el ADN el azúcar es la desoxirribosa. ¿Vale? Y en el ARN es la ribosa. Un momento, porque al ver los esquemas en el material, parecen, que son prácticamente idénticas. ¿Dónde está el truco? El truco está en un solo átomo. Pero es que lo cambia todo. Un átomo. Un solo átomo. En una posición específica del anillo, el carbono 2', la ribosa tiene un grupo hidroxilo, un -2H. La desoxirribosa, como su nombre indica, desoxi, ha perdido ese oxígeno. Solo tiene un hidrógeno. O sea, me estás diciendo que toda la diferencia es un átomo de oxígeno. Parece insignificante. Y ahí está la genialidad de todo el sistema. Con solo quitar ese átomo, la naturaleza creó 2 personalidades moleculares completamente distintas. Creó una molécula casi indestructible, muy estable, el ADN, que es perfecta para ser un archivo que dure milenios. Claro, el disco duro. Y a la vez, creó otra molécula mucho más nerviosa, más reactiva, el ARN, que es ideal para ser un trabajador de usar y tirar. Toda la estrategia de la vida, la permanencia frente a la acción, se decide en ese único átomo. Es increíble. Estabilidad para el archivo, reactividad para el mensajero. ¿Entendido? Y la tercera pieza, el grupo fosfato. ¿Qué papel juega? El grupo fosfato es el conector y el que le da su carácter. Por un lado, engancha un azúcar con el siguiente. Es como el cemento que une los ladrillos para formar la cadena. Vale. Y por otro lado, tiene una carga negativa muy fuerte. Y esa es la razón por la que llamamos a estas moléculas ácidos nucleicos. Ah, ¿viene de ahí? Viene de ahí. Y esa carga es fundamental, no solo para su estructura, sino también para poder manipularlas en el laboratorio. Vale. Entonces, resumiendo el montaje. Una base más un azúcar es un nucleósido. Sí. Si le sumamos el fosfato, ya tenemos el ladrillo completo, el nucleótido. Perfecto. Y si unimos muchos de ellos, tenemos un polinucleótido, que es la hebra de ADN o de ARN. Has resumido el ensamblaje a la perfección. Ya tenemos las piezas y sabemos cómo se unen. Ahora podemos empezar a construir el edificio. Pues vamos a por la catedral de la información, el ADN. Hemos dicho que su misión es ser el archivo maestro. Pero una cosa es la secuencia de letras, lo que el material llama la estructura primaria. Que es el orden de A, G, C y T. ¿Secundaria? La doble hélice. La icónica doble hélice de Watson y Crick. No es una hebra, son 2.
enrolladas una sobre la otra. Y aquí hay un detalle en los apuntes que me cuesta un poco visualizar. Dice que las hebras son antiparalelas. Suena a que van en direcciones contrarias, como los carriles de una autopista. La analogía de la autopista es perfecta. Sí. Totalmente. Imagina que cada carril tiene una dirección. En química, los extremos de una hebra se nombran 5' y 3'. Pues bien, en la doble hélice, el extremo 5' de una hebra siempre está junto al 3' de la otra. Van al revés. ¿Y por qué es importante eso? Es crucial. Primero, para que la hélice sea estable. Y segundo, y más importante, para el proceso de copia. Las máquinas celulares que leen y duplican el ADN están diseñadas para leer siempre en una única dirección. Como un tren que solo puede ir en un sentido por la vía. Justo, esa es la idea. De acuerdo. Y lo que une esos dos carriles de la autopista son las bases, que se miran unas a otras en el centro. Y aquí llega la regla de oro, el principio de complementariedad. Lo de Chargaff, ¿no? Exacto. Antes de Watson y Crick, Erwin Chargaff se dio cuenta de algo muy curioso. En cualquier especie, la cantidad de adenina siempre era la misma que la de timina y la de guanina era igual a la de citosina. Los números cuadraban. Era una pista matemática que apuntaba a un emparejamiento. Justo. Y Watson y Crick resolvieron el puzzle. Se dieron cuenta de que la adenina, la A, encaja perfectamente con la timina, la T, y forman dos puentes de hidrógeno. Vale. Y la guanina, G, encaja con la citosina, C, formando 3 puentes de hidrógeno, una unión un poquito más fuerte. A con T y G con C, siempre. Siempre. Una base grande, una púrica, con una pequeña, una pirimidínica, y así el ancho de la hélice se mantiene perfectamente constante. Esta regla lo es todo, entonces. Significa que si tienes la secuencia de una hebra, automáticamente sabes la de su compañera. Claro. Es como tener una copia de seguridad integrada en la propia molécula. Y esa es la genialidad del sistema. La información está duplicada por defecto. Si una hebra se daña, la célula puede usar la otra como molde para repararla. Es un diseño a prueba de fallos. Pero claro, esto nos lleva a un problema de logística que mencionan los apuntes. Si estiramos el ADN de una sola de nuestras células, mediría casi 2 metros. Casi 2 metros, sí. ¿Cómo es posible meter 2 metros de un hilo finísimo dentro de un núcleo celular que es microscópico? Pues con un nivel de empaquetado y compresión que desafía la imaginación. Es un proceso de superenrollamiento. Aquí entran las estructuras terciarias y cuaternaria. Vale. La doble hélice no está flotando sin más. Se enrolla alrededor de unas proteínas que actúan como carretes que se llaman histonas. Me encanta la analogía que usa el material para esto. Un collar de cuentas. Es la mejor forma de visualizarlo, sí. Cada cuenta es un nucleosoma, un paquetito de histonas con el ADN dándole casi 2 vueltas. Pero es que eso es solo el principio. Ah, hay más. Mucho más. Ahora tienes que coger ese collar y enrollarlo sobre sí mismo como un ovillo de lana. Y luego ese ovillo lo pliegas y lo vuelves a plegar. El nivel de compactación es tan extremo que es como meter 40 kilómetros de hilo en una pelota de tenis. Es que es una locura pararse a pensarlo. O sea, que ahora mismo, en cada una de mis células, está pasando este origami molecular a una escala imposible de concebir. Y no es estático, es un empaquetado dinámico. La célula puede desenrollar las zonas del ADN que necesita leer y volver a compactarlas cuando termina. Es un sistema inteligente. Y antes de dejar el ADN, los documentos nos recuerdan que no todo el ADN está en el núcleo. En nuestras células también tenemos el ADN mitocondrial. Correcto, una pequeña molécula circular que está en nuestras mitocondrias, esencial para la energía. Y en las bacterias es aún más distinto. Claro, ellas no tienen núcleo. Su ADN principal es una gran molécula circular que flota por ahí. Y además, a menudo tienen minicromosomas extra, también circulares, que se llaman plásmidos. Que suelen llevar genes de lujo, por lo que veo, como la resistencia a los antibióticos. Exacto. Y se los pueden pasar de unas a otras. Es uno de sus grandes trucos evolutivos. De acuerdo. Hemos descrito el ADN como esta fortaleza, estable, segura. Pero esto crea un problema. Si las instrucciones maestras no pueden salir nunca de la caja fuerte del núcleo, ¿cómo se construye algo en la fábrica, que está fuera, en el citoplasma? Has dado en el clavo. La solución de la célula es brillante. No saca el libro original de la biblioteca. Envía una fotocopia. Un mensajero. Un mensajero desechable. Y ese mensajero es el ARN. El ARN, ácido ribonucleico, el operario multitarea.
Según los apuntes, sus diferencias con el ADN son clave para esta función. La primera, que suele ser una sola hebra. Sí. La segunda, que su azúcar es la ribosa, que ya vimos que lo hace más reactivo. Y la tercera, que en lugar de timina usa el uracilo. El uracilo U para emparejarse con la adenina. Correcto. Y que sea una sola hebra no significa que sea una simple línea. El ARN es muy versátil, puede plegarse sobre sí mismo. ¿Cómo? Si una zona de la molécula tiene una secuencia complementaria a otra zona de la misma molécula, se unen y crean estructuras tridimensionales complejas como horquillas, bucles. Esos pliegues son esenciales para sus funciones. Porque no hay un solo tipo de ARN, hay todo un equipo. El material destaca 3 principales. Empecemos por el ARN mensajero, el ARNM. Si seguimos tu analogía, esta sería la fotocopia. La fotocopia, vale, es exactamente eso, una copia de un gen específico del ADN. Su única misión es transportar esa instrucción desde el núcleo hasta el ribosoma, la máquina que fabricará la proteína. Es un intermediario puro. Bien. Luego tenemos el ARN ribosómico, o ARNR. Este ya no es el mensaje. No, este forma parte de la propia maquinaria de la fábrica. El ARNR es el componente principal de los ribosomas, es el andamio estructural y, en parte, el motor que ensambla la proteína. O sea que tiene que haber mucho. Es el tipo de ARN más abundante en la célula, con diferencia. Se necesitan muchísimos ribosomas. Y el tercer actor clave es el ARN de transferencia, el ARNT. Estos serían los transportistas. Me gusta esa imagen, sí. Son los que traen la materia prima a la cadena de montaje. Su trabajo es leer el código del ARN, que va en grupos de 3 letras, los codones, y llevar el aminoácido exacto que corresponde a ese codón. Tienen una forma tridimensional muy particular, como una L, que es perfecta para su función. Los apuntes hacen hincapié en una parte de esa estructura, el lazo anticodón. ¿Qué tiene de especial? Es el sistema de reconocimiento. Es una secuencia de 3 bases en el ARN que es complementaria al codón del ARM. Así es como sabe qué aminoácido tiene que entregar. Si el ARM dice GCU, por ejemplo, solo el ARNT con el anticodón CGA encajará ahí. Es un sistema de acoplamiento de una precisión asombrosa. Totalmente. Y los documentos mencionan de pasada otros tipos de ARN que suenan fascinantes. Reguladores que apagan genes, o los que participan en un proceso de corte y empalme que llaman splicing. Exacto. Y eso solo rasca la superficie. Cada año se descubren nuevas funciones para el ARN. No es solo un mensajero, es un regulador, un catalizador. Es la navaja suiza de la célula. Muy bien. Ya tenemos la estructura y los actores. Para terminar, el material dedica una última parte a sus propiedades físico-químicas. O sea, cómo se comportan y cómo podemos aprovecharnos de ello en el laboratorio. Y conocer estas propiedades es lo que ha permitido toda la revolución biotecnológica. Una me pareció muy directa y práctica. Dice que los ácidos nucleicos absorben luz ultravioleta a 260 nanómetros. Ajá. Supongo que esto es como tener un chivato para saber si hay ADN en una muestra y en qué cantidad, ¿no? Es una de las primeras cosas que haces en el laboratorio. Una forma rápida y sencilla de cuantificar tu material. Pero hay 2 conceptos finales que son la base de casi todo lo demás: la desnaturalización y la hibridación. Desnaturalización. Suena un poco destructivo. Por lo que entiendo es separar las 2 hebras del ADN. Sí, romper los puentes de hidrógeno que las unen. Pero lo importante es que no es destructivo, sino reversible. Ah, vale. Puedes separar las hebras con calor. Si luego dejas que se enfríe, las hebras complementarias se volverán a encontrar y a unir. Es como abrir y cerrar una cremallera. ¿Y la hibridación, entonces? Es llevar esa idea de la cremallera un paso más allá. Exactamente. La hibridación es la capacidad de una hebra de ADN o ARN de unirse a otra hebra que sea complementaria sin importar de dónde venga. Entiendo. Podemos crear una hebra pequeña en el laboratorio con una secuencia concreta, marcarla con algo fluorescente y usarla como una sonda para pescar esa secuencia en una mezcla. Si nuestra sonda encuentra a su pareja, se pega. Híbrida. Así es como funcionan muchas pruebas de diagnóstico, ¿verdad? Buscando el material genético de un virus en una muestra. Precisamente. La PCR, las pruebas de paternidad, los microarrays genéticos,
Casi toda la diagnosis molecular moderna se basa en este principio. Es increíblemente potente. Entonces, recapitulando este viaje, hemos ido desde 3 piezas químicas básicas hasta el origami molecular de los cromosomas. Sí. Hemos visto la división del trabajo entre el ADN, el archivo estable y el ARN, el ejecutor versátil y de vida corta. Y si hay una idea con la que quedarse es que en este mundo la forma lo es todo. La estructura y la función son 2 caras de la misma moneda. No hay nada al azar. Nada.